La cocina tradicional sueca tiene mucho en común con la de países próximos como Dinamarca y Noruega. Sus características geográficas les ha demandado hacer un uso hábil de ingredientes locales básicos pero de alta calidad y que aportan las suficientes proteínas que el cuerpo necesita en esas condiciones. En este video te dejo una lista de algunos de los platos más representativos de la cocina sueca que te sugiero probar si visitas Estocolmo. Si es tu primera vez aquí y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad, empieza ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Al ser un país con un clima que durante gran parte del año se vuelve inclemente, es natural que la mayoría de sus platos recojan ingredientes de carácter contundente, como el pescado, las aves de corral, la carne de cordero, de vaca, de ternera e incluso de animales salvajes como el reno o el alce. Esa característica climática también se replica en el consumo de frutas y verduras frescas. La tradición culinaria sueca se tuvo que adaptar a cosechar en verano y luego preparar todo para almacenar para el resto del año. Esta realidad le dio a la gastronomía de ese país un abanico de opciones algo estrecho pero muy singular. En la nota en mi página web te comparto la receta de cada uno de estos platos para que puedas empezar a viajar a Suecia desde tu cocina. Te dejo el link en la descripción de este video. Como siempre, intentaré llamar a cada plato por su nombre original. Desde ya pido disculpas a la comunidad sueca por la destrucción que mi pronunciación pueda hacer de su idioma. Hechas las advertencias, vamos a darle sabor. Köttbullar es una de las especialidades del país y por eso se las puede encontrar fácilmente tanto en restaurantes como en puestos callejeros. Además, es uno de los platos más económicos que puedas encontrar. Son pequeñas albóndigas de carne de res, a veces también mezclada con carne de cerdo, que se sazona y se combina con cebolla, huevo y leche. Se fríen en manteca y se sirven tradicionalmente bañadas de una mermelada de arándanos rojos. Pueden venir acompañadas de papas al horno, cocidas o puré de papas y una ensalada ligera. Smørgåsbord. Aunque se trate de una de las especialidades suecas más famosas, no es una comida, sino un buffet que incluye unos 40 platos e ingredientes diferentes y en el que los comensales pueden servirse a gusto. La base de este buffet consiste en varios tipos de pan casero y manteca, al que se suman platos fríos y calientes, preparados con arenque, queso, salmón, albóndigas suecas, salchichas, paté y otras guarniciones. Como su preparación lleva mucho tiempo, se reserva únicamente para ocasiones especiales. En tu visita a Estocolmo, quizás la encuentres en algunas de las comidas que se sirvan en tu hotel o en algunos restaurantes, sobre todo al mediodía. Smørgåstårta. Su nombre asusta un poco y su apariencia impacta otro tanto, pero básicamente se trata de una tarta salada muy típica en Suecia. También podría decirse que es en realidad un sándwich disfrazado de tarta. Generalmente en Suecia fabrican un pan especial para hacer esta torta, muy similar al pan de molde blanco que comemos usualmente. Entre las capas de este pan se añade jamón, camarones, atún, queso, aceitunas, salmón y se usa huevo y mayonesa en su base. Se sirve generalmente frío y cortado en trozos, en reuniones o celebraciones especiales, pero te sugiero que preguntes, porque en algunos bares lo ofrecen como tapa al estilo español. Kroppkakor. Parecidas a las croquetas que conocemos, estas bolas de papa rellenas varían su contenido en función de cada región de Suecia. En algunos lugares se rellena con cebolla y cerdo, en otros con cebolla y setas y en otros se le agrega panceta. En todos los casos la cocción es la misma, se pasan por agua hirviendo y se acompañan con arándanos rojos y manteca derretida. Un buen plato para picar antes de la comida principal. Kallingkokt lax. Este plato típico se prepara a base de jamón y se acompaña con un poco de mayonesa y papas cocidas en eneldo. Se come frío y es la comida típica que se sirve en la noche de San Juan, la celebración del solsticio de verano. Gravad lax. Este es un aperitivo muy popular en los países escandinavos y también es uno de los platos que forman parte del smørgåsbord, el buffet que te comenté antes. Consiste en una tostada con rodajas de salmón curado en sal, azúcar, pimienta negra y eneldo, con un toque de mostaza. Rækmung. Es una especie de crepe pero hecha de papa, que se fríe en manteca y se sirve con panceta a la plancha y arándanos rojos. Kanelbullar.
es uno de los platos dulces más típicos de Suecia. Estos bollos de canela, manteca y un toquecito de cardamomo molido son ideales para el desayuno o la merienda y para acompañar con un café. Jordtromperfect es una tarta helada muy popular que se baña con salsa de bayas y que a veces también la preparan con otras variedades frutales como frambuesas, arándanos y uvas. Por favor, no dejes de probarla. Glögg, una bebida típicamente sueca para maridar un viaje a Estocolmo, sobre todo si vas durante la época fría. Es un vino tinto con azúcar y especias que se toma caliente. En general se le agregan uvas, pasas y almendras. Ideal para sacarte el frío y seguir recorriendo la ciudad. No te pierdas los demás videos que comparto en el canal con información útil sobre Estocolmo y muchos otros destinos. Recordá suscribirte para no perderte lo que se viene, además de comentar, darle me gusta y compartirlo, que es la forma más fácil de apoyarme para seguir creando contenido. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el camino.